Bien, me pidieron que pues hablara un poco sobre lo que es la ética y la moral, enfocados a problemáticas que existen dentro del sector educativo y en todos los sectores de la sociedad, tanto empresarial, social, etcétera, ¿sí? Tenemos que decir que todos los problemas que puedan existir en cualquiera de los sectores de los que he mencionado tienen que ver con la cuestión de la ética. Tenemos que decir que toda la conducta del hombre actualmente está regida por la moral. Pareciera que la moral ha desplazado a la ética en todos los sentidos, ¿sí? Nosotros tenemos alrededor de más de 20 años, no vamos a ser precisos, impartiendo conferencias, tanto de antropología, psicología, etcétera, ¿no? Entonces, hemos diseñado en base a todo ese estudio que hemos realizado un concepto personal y muy viable, de mucha credibilidad. Un concepto en base a los estudios que tenemos de lo que es la ética. La ética tiene que ver con el respeto a la vida, el respeto a la verdad, el respeto a los valores y el respeto a la dignidad de todo ser que nos rodea. Y la moral que tanto hemos escuchado propiamente significa costumbre, tiene que ver con los hábitos, con las normas. Les decía que todas las problemáticas que existen y sobre todo en el sector educativo tiene que ver con esta cuestión de que la moral ha desplazado a la ética completamente. Por ejemplo, si se habla del sector educativo, un abogado, por decir un ejemplo, un abogado que defiende al violador, que defiende al asesino, ¿contra qué está faltando? Está faltando contra la verdad. Está faltando contra la vida. Y podemos nosotros narrar muchas profesiones que por falta de vocación, por falta de profesionalismo, así se le dice, cuando es en realidad falta de ética y falta de vocación, ¿sí? Médicos que han atentado contra la vida, que le han quitado la vida a mucha gente por falta de vocación, por falta de profesionalismo, por errores. Entonces, y en el sector educativo pues ni se diga, o sea, hay una especie de aceptación ahora de lo que dice la sociedad, no importa que falte a los conceptos de la ética, ¿sí? Vimos algunos significados que tienen que ver con la ética y la moral, y dice, por decir algo, en contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad. O sea, volvemos a caer en la cuestión de la moral. Ni siquiera está definido bien un concepto, ¿sí? Porque la ética tiene que ver con el respeto a la vida, a la verdad, los valores y a la dignidad de todo ser humano. Y aquí se está aterrizando este concepto de ética fundamentado en una cuestión moral, que propiamente dicho es costumbre, las costumbres de las sociedades, de los pueblos. ¿Qué significa en sí mismo la moral? Porque ya hemos dilucidado un poco lo que es la ética. La moral viene de un término que es una raíz que significa costumbre. ¿Qué significa esto? Sucede que lo que en nuestra sociedad hace 40, 50 años era algo inmoral, hoy en día se considera dentro de la moral. Por ejemplo, hace unas décadas, hace unos 40, 50 años, era una abominación pensar en la legalización del aborto. Sin embargo, ahorita pues ya se está legalizando la cuestión del aborto, cuando era
era una costumbre, una moral hace 40, 50 años rechazado por completo. Y hoy en día pues ya los pueblos la están adoptando. Repetimos, lo que antes era inmoral ahora es parte de la moral y viceversa. Ahora, ¿qué sucede con la ética? La ética no cambia, porque si la ética se toma como si fuera, y lo es en realidad, el respeto a la vida, la verdad, los valores y la dignidad de todo ser que nos rodea, este es un factor, es un elemento que nos debe de regir y estaría más allá de lo que es la costumbre de los pueblos, que es la moral. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? Ahora, la moral como costumbre deviene de una ley, que es la ley de entropía. La ley de entropía. Esta ley de entropía es una ley de igualación. Por decir algo, si nosotros ponemos un vaso de agua fría con un vaso de agua caliente, uno le va a transmitir ese calor o ese frío al otro y se van a igualar los dos. La entropía es un elemento, una ley mecánica que existe en la naturaleza y que hace que los pueblos vayan hacia lo que es el caos, la confusión, el desorden. La entropía es una ley de igualación, ¿sí? Y es una especie de dejadez, ¿sí? Es una dejadez, abandono, inercia, ¿sí? Que nos hace que los valores, la forma de pensar, la forma de sentir, vaya degenerándose, vamos a decir así, vaya adoptando esos tintes de una moral que es cambiante, ¿sí? Nosotros tenemos que ser conscientes de que si no adoptamos una actitud con ética, ¿sí?, que es el respeto a la vida, la verdad, los valores y a la dignidad de todo ser, si no adoptamos una actitud en este sentido, forzosamente vamos a estar siendo arrastrados por una moral o costumbre de la sociedad. Es una labor muy difícil que tiene la educación hoy en día, que cómo se va a contrarrestar esa entropía de la sociedad, esa dejadez, ese abandono, esa inercia, porque la única forma de trascender esa ley de entropía que todo lo conduce a la confusión, al desorden y al caos, la única forma es que haya un elemento de cambio dentro de nosotros, y ese elemento de cambio tiene que ver con el sacrificio, ¿sí? Quizás el sacrificio, pues de sacrificar momentos agradables, placenteros, pues en aras de una reflexión, en aras de una meditación, en aras de superarse, de actualizarse. De esta forma dejaríamos una actitud mecánica de vivir, ¿sí? Toda la sociedad cae en una mecanicidad de vida, ¿sí?, que está dada por la entropía, por la dejadez, por el abandono, ¿sí? Entonces, y esto con el tiempo va modificando las diferentes conductas y formas de pensar que vienen a constituir las diferentes formas o tipos de moral que nosotros conocemos. Hay ciertas actitudes en países europeos, ¿sí?, que aquí resultan inmorales, ¿sí? Llevar nosotros nuestra moral a países de Europa, pues para allá aquellas personas europeas constituye inmoralidad, ¿sí? Nosotros podemos considerar en una playa inmoral los desnudos. Sin embargo, en Europa las playas abiertamente, en muchas ya ni se usan brasier, ¿sí? En las más reservadas
ya no usan brasier, cuando aquí se vería como algo inmoral. Repito, hay muchos casos, muchas situaciones que nosotros podemos nombrar, ¿sí? Y no queremos hacerlo para no herir susceptibilidades, porque ya están invadiendo esas formas de pensar a nuestra actual sociedad en toda Latinoamérica. Y si me pongo a hacer una lista, voy a empezar a herir susceptibilidades. ¿Sí? Es la verdad. Nosotros llevar ciertas conductas morales a Europa ha sucedido porque conozco instructores conferencistas que han ido a España y los tachan de inmorales. Porque repito, cada país, cada población, cada sociedad tiene su propia moral, tiene sus propias costumbres, que nada tienen que ver con la ética. Y aquí la problemática es esa, que ya en el sector educativo nos estamos influenciando por la cuestión moral, ¿sí? Es una labor muy difícil, pero no imposible, que se logre a establecer principios de ética dentro de las escuelas y dentro de las universidades. Que un abogado la piense 2 veces para defender al violador, al asesino, que lo haga reflexionar. No, es tanto dinero, órale, le entramos. Un narcotraficante, ahí va. O sea, todas esas situaciones atentan contra la ética, que es algo que está desapareciendo y se está inculcando en las escuelas la cuestión moral y no la ética. ¿Qué es en sí lo que estamos diciendo y lo que queremos nosotros hacer que se tome más en cuenta? Que en las escuelas se les está enseñando en qué pensar. Se les está enseñando en qué pensar y no cómo pensar. Se les está enseñando que debemos de tener aceptación para esas costumbres morales de hoy en día. Sí, no quiero entrar en detalles para no herir susceptibilidades, porque incluso ciertos elementos, miembros que conforman el sector educativo, pues están saturados de esta cuestión moral y la costumbre de la sociedad que se está implantando hoy en día, que es la aceptación de muchas cosas, ¿sí? No quiero entrar en detalles para no herir susceptibilidades, quiero discernir simplemente la diferencia entre ética y lo que es moral, lo que es costumbre. Les decía hace un momento que el error está en que se les enseña a los alumnos desde el kinder en qué pensar y no cómo pensar. Son 2 cosas muy distintas, pero requieren de una didáctica muy distinta una de otra. Cuando se le enseña al estudiantado, a los alumnos, a los profesionales en qué pensar, se les están inculcando ciertos moldes mecánicos, ¿sí? Carriles fijos de pensar y de sentir, carriles fijos que no se les da libertad, pues, de pensar por sí mismos, de discernir, de dilucidar alguna cuestión. A los jóvenes se les tiene que enseñar en cómo pensar, pero eso significa establecer una didáctica que tenga que ver con el discernimiento, la comprensión y la conciencia, que es algo que se está olvidando, ese concepto de conciencia, ¿sí? Conciencia en sí mismo es capacidad de aprehensión, ¿sí? Y como capacidad de aprehensión, esta se puede modificar, puede ser algo elástico, una facultad, una habilidad elástica que ha cristalizado en la persona, ¿sí? Diferentes formas de aprehensión de las cosas que le van a ayudar a tener mayor discernimiento
a dilucidar muchas situaciones y que forzosamente los tiene que conducir a la ética y no conducirlos a formas fijas de pensar y de sentir y de visualizar las cosas, que es la cultura de aceptación que se nos está inculcando. En este caso, la sociedad, su moral y sus costumbres están dominando la mentalidad que se está impartiendo en el sector educación, porque es una cultura de aceptación, ¿sí? Porque las leyes incluso se están modificando de acuerdo a esa moral y a esa costumbre de los pueblos, de aceptación. No quiero entrar en detalles para medir susceptibilidades, pero vean ustedes todas las reformas a las leyes que se están haciendo, ¿sí? Y que tienen que ver con cuestiones que antes eran consideradas inmorales. El aborto, el asesinato, el matrimonio entre personas del mismo sexo, y les puedo narrar infinidad de situaciones, de casos que antes eran inmorales y ahora forman parte de la aceptación que se está inculcando en todo el sector educativo. ¿Por qué? Porque forma ya parte de la sociedad y de las leyes que van a regir a las próximas generaciones. La única solución aquí es tratar de elevar la conciencia de los estudiantes. No hay de otra. Que aprendan a pensar por sí mismos, que se les enseñe cómo pensar y no en qué pensar, entre paréntesis, o qué aceptar. Es una labor muy difícil desplazar nosotros a la moral e inculcar a la ética dentro de los estudiantes, cuando ya la ética ha sido desplazada por la moral, por lo que la sociedad es. Y le pueden llamar de muchas formas: equidad de género, igualdad de esto y lo otro. O sea, pero primero se tiene que analizar si está cumpliendo con la ética o está cumpliendo con la moral. Es difícil la labor, ¿sí? Porque una ley que ya se estableció, esta va a regir a decenas de generaciones futuras. Y eso es lo que tenemos que pensar. Sucede que la moral puede ser un cúmulo de hábitos, de costumbres, que son, en el momento, son propicias y benéficas y atienden a las necesidades de las personas en el momento, pero a futuro pueden generar infinidad de daños, ¿sí? Tiene uno que dilucidar la cuestión de la causa y efecto. Causa y efecto. Tiene uno que aprender a dilucidar la cuestión de la causa y efecto. En la cuestión moral, nosotros podemos ver un beneficio momentáneo y presente, pero puede desatar un efecto futuro, que surjan nuevas enfermedades, porque se estén haciendo experimentos glandulares, libertinajes sexuales que se están aceptando en el momento. La ética siempre va a estar respetando esta ley de causa y efecto, y siempre va a estar visualizando a futuro las consecuencias que puedan surgir. Es muy fácil ahorita establecer una ley y no visualizan daños futuros que pueden haber en lo biológico, en lo mental, en lo emocional. Es un discernimiento muy especial que se tiene que desarrollar forzosamente en un estudiante cuando se le enseña la ética, que es el respeto a la vida, la verdad, los valores y la dignidad de todo ser que nos rodea. Cuando la moral es muy distinta, repito, puede ver el beneficio presente, pero no visualiza los daños futuros. La moral es caduca y es decadente y va de acuerdo a las costumbres y los pueblos.
Hoy en día hay, por ejemplo, algo que forma parte de la moral en Estados Unidos, que aquí en los países de Latinoamérica es una aberración. Y aquí sí lo voy a decir porque no voy a herir susceptibilidades específicas. Hay estados de la Unión Americana o Estados Unidos que ya legalizaron el matrimonio entre padre e hija y madre con hijo. Ya está legalizado. Aquí en Latinoamérica lo vemos como una aberración. ¿Sí? Así lo consideramos en la cuestión mental. Pero si analizamos la cantidad de incestos y violaciones que están habiendo en el seno familiar, abusos de los hijos, de las hijas, vemos que ya está dentro de unas cuantas familias que forman esta sociedad, pero que en un futuro, quizás 40, 50 años, van a visualizar establecer leyes como las que han establecido allá. La cuestión es que los países desarrollados de Europa, Estados Unidos, ellos están adelantados 30, 40, 50 años en cuanto a las leyes que los rigen, y van de acuerdo a esa moral. Pero en Latinoamérica, dentro de 30, 40, 50 años se va a empezar a visualizar la legalización que ellos ya tienen. Ahorita no ha invadido la cuestión de la moral de la sociedad, pero vemos que en el seno de cada familia ya están habiendo esos actos que van de acuerdo a las leyes que ya se formaron allá. Y no es extraño que en 30, 40 años o 50 ya se visualice esa legalización. Y con esto demostramos otra vez que la moral tiene que ver con la costumbre de los pueblos, y que la moral no visualiza la ley de causa y efecto, visualiza solo el beneficio presente sin visualizar los daños futuros que puedan haber, cosa que la ética obedece a una ley sempieterna o siempre eterna, como quieran ustedes tomarlo. La ética sí tiene que ver con la ley de causa y efecto, y visualiza antes de adoptar una situación actual, presente en la gente, en el individuo, en la sociedad, visualiza también las consecuencias futuras que pueden haber. El sector educativo tiene un grave compromiso. ¿De qué forma se le puede inculcar entonces al estudiantado la cuestión de la ética, que es el respeto a la vida, a la verdad, a los valores y a la dignidad de todo ser? ¿Sí? Para hacer a un lado a la moral, porque ya la moral ha desplazado a la ética aún en las escuelas, cuando se les enseña en qué tienen que pensar y qué tienen que aceptar, cuando deben de establecer patrones de conducta, patrones de pensamiento, patrones de sentir, ¿sí?, que tengan que ver con esos principios eternos que son la ética, el respeto a la verdad, los valores, la vida y a la dignidad de todo ser humano. Es un compromiso muy difícil hacer ciertas reformas educativas para inculcar esa conciencia, ese discernimiento, ¿sí?, para elevar esos principios dentro de uno, esos valores dentro de uno. Es una labor muy difícil, se tiene que hacer todo un movimiento a nivel educativo y general y a nivel nacional si queremos nosotros quitar la moral y que la ética vuelva a ocupar su lugar antes de que el destino nos alcance. Porque cuando el destino nos alcance, ¿quién sabe qué va a pasar con esta sociedad?